Pues me gustaría que me acompañarais a Lucas 17, al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 11 al 19. A algunos de los que están aquí les sonará un poquito este pasaje. Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Este texto lo vimos en el último estudio bíblico hace 2 jueves. Nos lo impartió el hermano Manolo. Y en ese estudio el Señor tocó mi corazón fuerte. Y cuando el Señor hace eso con algún pasaje bíblico es porque quiere que lo medite, que le dé vueltas, porque allí hay algo que yo tengo que encontrar. Y hoy os quiero compartir brevemente esta palabra. Quizá a los que asistieron al estudio les va a sonar un poco repetidas algunas cosas. Pero bueno, doble bendición que vais a tener. Así que vamos a leer Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a ponernos en contexto porque esta historia, para entenderla bien, hay que explicar los detallitos. Y esta historia tiene muchos detallitos. Empieza diciendo que Jesús iba hacia Jerusalén y pasaba entre Galilea y Samaria. Vamos a hacer un poquito de clase de geografía, ¿vale? Galilea, Samaria, Judea, donde estaba Jerusalén. ¿Sí? Eran 3 regiones en orden. Más al norte estaba Galilea, en medio estaba Samaria y al sur estaba Judea, con la capital Jerusalén. Jesús estaba cruzando todo este territorio hacia Jerusalén. Galilea estaba habitada por muchos judíos. Y Judea también. Pero en medio había una región que se llamaba Samaria y estaba habitada por samaritanos. ¿Quiénes eran estos samaritanos? Los samaritanos, en su origen, era el mismo que los judíos. Venían del mismo linaje, del linaje de Abraham. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento en la historia, ¿os acordáis de David, el gran rey de Israel? Tuvo un hijo muy famoso que era Salomón. Este Salomón tuvo otro hijo, el que le sucedió en el trono, que fue Roboam. Y Roboam fue un muchacho bastante impertinente, muy orgulloso, muy creído, que subió los impuestos de tal manera que perdió un poco más de la mitad del reino.
y se fueron tras otro rey. El rey de Israel se dividió y una parte se independizó. Todo, especialmente por querer subir los impuestos hasta tal punto que la gente se ahogó. Con el tiempo, el reino que se independizó, que se llamó el Reino de Israel, fueron tan malos, sus reyes fueron tan malos, apartaron a todo el pueblo de la ley de Dios, del temor de Dios. Y entonces Dios los abandonó, le dijo, ¿queréis ir en pos de otros dioses? Id, pero yo no voy a estar con vosotros. Yo no me mezclo con esta maldad que estáis practicando. Y entonces los invadió el principal reino en aquel momento, Asiria, los invadió y los deportó. Y Asiria repobló esa región con los propios asirios y con una parte de los judíos que habían invadido. Y se empezó a crear un mestizaje. Empezaron a crear una religión rara, una mezcla. La sangre judía se mezcló con la sangre asiria. Y el reino del sur, el que había quedado, aguantó un poquito más sin ser invadido, pero más o menos unos 130 años después también fue invadido. Y también los deportaron, esta vez los babilonios. Pero ellos conservaron la sangre, no se mezclaron tanto con otros pueblos, conservaron la ley de Dios. Y con el tiempo esos dos pueblos que partían de una misma raíz se fueron separando. Se separaron tanto a nivel racial, cultural, religioso, que acabaron odiándose mutuamente, con un odio tan extremo como hoy podemos ver entre Israel y Palestina. Un odio irreconciliable. De hecho, para los judíos un samaritano era tan aborrecible, que comer una comida preparada por ellos era como si comieran cerdo. Ya sabéis que para ellos el cerdo es totalmente impuro, intocable. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos que vivían en la región de Galilea y querían ir al templo de Jerusalén a adorar? Tenían que cruzar el territorio de Samaria. Pero era tan aborrecible para ellos rozarse con los samaritanos que daban un rodeo o por el este o por el oeste, que les aumentaba el viaje como 3 o 4 días más. Y por caminos peligrosos. Todo por no querer ver ni a un samaritano. Imaginaos el odio tan extremo. Pero dice que Jesús fue en línea recta. Él era judío, pero él no tenía ningún problema en atravesar Samaria. Él no daba rodeos, él atravesaba Samaria. Algo que chocaba a los propios judíos y a los propios samaritanos. Y dice que cruzando Samaria le salen de una aldea 10 leprosos. Y aquí hay otro punto muy importante, la lepra. Era una enfermedad terrible para aquella época. Más que por la propia salud, por el estigma social que tenía esa enfermedad. Porque se consideraba una maldición de parte de Dios. Y aparte que era una enfermedad contagiosa, el que tenía la lepra era sacado de las ciudades y tenía que vivir casi como en un gueto, en aldeas donde solo convivían los leprosos. Estaban apestados, apartados
marginados, rechazados. No podían formar parte de la sociedad porque tenía lepra, era un maldito. Y cuando sanaban, porque es una enfermedad curable, aunque tiene el estigma de enfermedad incurable, pero una enfermedad curable. Hoy en día hay gente que sufre lepra y con una serie de unos antibióticos en 6 meses, 12 meses, puede estar sanado. No se considera una enfermedad grave, tiene tratamiento. Pero en aquel tiempo los antibióticos no existían. Se podía curar, pero era mucho más difícil. Y es una enfermedad que podía empezar en la piel, picaba mucho, salían como ronchas en la piel y rascaba, picaba mucho y podía llegar al final hasta los órganos, hasta el sistema nervioso, consumir a la persona, matarla. Así que tenemos a Jesús cruzando un territorio prohibido, tratando con personas prohibidas. Cuando un leproso se sanaba, no era como hoy. Mira, he pasado el COVID y ya estoy sano. En aquel momento te tenían que examinar y darte la aprobación. Lo tenía que hacer el sacerdote. Cuando tú estabas sano, te tenías que presentar ante el sacerdote. Él hacía una serie de sacrificios por ti, te examinaba y entonces decía, estás sano. Y ya se podía reincorporar a la sociedad. Sin ese paso, por mucho que él pudiera decir que estoy sano, tenía que seguir viviendo marginado. Y entonces Jesús aparece en escena. ¿Os podéis imaginar la vida de estos leprosos? ¿Os la podéis imaginar? No eran suficiente persona como para estar en la sociedad. Rechazados. ¿Sabéis? Nosotros muchas veces buscamos atajos, buscamos otros caminos, hacemos rodeos. Jesús quiere llegar directo a tu corazón. Quiere llegar directo a tu corazón. Quiere hablarte directamente al corazón. Y a Él no le intimida lo que tú estés pasando. No le intimida si la gente te ha rechazado o la gente te rechaza. No le importa en qué situación estés. Él quiere llegar a tu corazón. Él quiere tener un encuentro contigo. Jesús no vio samaritanos, Jesús no vio leprosos, Jesús vio personas. Y eso es lo que hace con nosotros. Dice la Biblia que Él nos creó a su imagen y semejanza. Por muchas cosas que te hayan podido decir, por mucho que te han podido rechazar, tú tienes la dignidad que Dios te ha dado. Y esa dignidad es parecerte a Él, haber sido creado por Él. Y es más importante lo que Él dice de ti que lo que los demás, incluso tú, puedas decir de ti mismo. Tú tienes la dignidad que Dios ha estipulado para ti y eso nadie te lo puede quitar. Y salen esos leprosos y le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Mira la situación que estamos viviendo. Mira qué vida estamos viviendo. ¿Y qué les dijo Jesús? Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Cuándo un leproso se podía mostrar al sacerdote? Cuando había visto que había sido sanado. Si no, ¿para qué te vas a presentar?
Pero ellos obedecieron la palabra de Jesús, la instrucción de Jesús. En verdad, lo que el Señor te pide es sencillo. Es sencillo. En aquel tiempo acercarse al sacerdote era acercarse al Señor porque era el mediador. Dios había puesto al sacerdote como mediador entre los hombres y Dios. Era el que ofrecía los sacrificios de perdón. Lo que Jesús les estaba diciendo es: acercaos al Señor, haced las cosas bien, haced las cosas bien. No importa en qué situación estás. No, es que yo he fallado tanto, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Soy tan indigno, he pecado tanto en mi vida, he vivido tan lejos del Señor, ¿cómo me va a aceptar? Y Jesús te está diciendo: acércate a mí, acércate a mí. Yo no veo lo que has hecho, yo veo quién eres. Yo te he creado. Acércate a mí. Empieza por ahí. Tu sanidad empieza por acercarte al Señor. Y cuando te empiezas a acercar al Señor, ya empieza tu sanidad. Ya empieza tu sanidad. Yendo hacia el sacerdote, esos leprosos se dan cuenta que han sido sanados, que ya no tienen la lepra. Yo me imagino la fiesta de estos 10. El Señor quiere que tú vivas en una fiesta en tu corazón. Es lo que la Biblia le llama gozo, paz, gozo. Y a eso llegas cuando entiendes tu propósito en el Señor. ¿Por qué he nacido? ¿Por qué existo? Para tener un encuentro con Dios, para relacionarte con aquel que te creó, para unirte a Él. Dios te pide que hagas lo que te corresponde, que cumplas con tu deber. Él se encargará de hacer lo imposible. Porque tú puedes decir: es que Natán, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú no lo sabes, es que no lo sabes lo que estoy viviendo. Es que es una situación muy difícil. Es imposible, jamás voy a salir de aquí. Y Jesús lo único que te está diciendo es: preséntate al sacerdote. Yo me encargaré de hacer lo imposible. Pero tú cumple con lo que tú tienes que hacer. El Señor nos pide que demos nosotros el primer paso. Él quiere ver un gesto de fe, un gesto de amor, un gesto de respeto hacia Él, un gesto de valentía. ¿Y qué lleva tiempo pidiéndote el Señor para liberar el milagro en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Igual un compromiso con Él de verdad. Empezar en el Señor. Recibirlo en tu corazón y decir: Señor, quiero tu esperanza, quiero tu paz, quiero tu gozo. He probado tantas cosas en este mundo. Quiero empezar contigo. Quiero empezar contigo. Quiero reconciliarme contigo. O quizá el Señor te está pidiendo que dejes ciertas cosas que llevas tiempo ahí y te están impidiendo seguirle. Quizá el Señor te está pidiendo un poquito más de lectura de la palabra, un poquito más de oración, un poquito más de compromiso con la iglesia. Quizá el Señor te está pidiendo que confieses tus pecados, que abras tu corazón. Los 10 fueron sanados de camino al sacerdote, pero ¿qué ocurrió? Solo volvió uno.
una décima parte, un 10%. Solo volvió uno para darle las gracias a Jesús. Los demás no regresaron. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida? ¿Y cuántas veces has regresado a darle las gracias? Hermanos, yo he visto gente con una situación económica muy grave venir a la iglesia, ponerlo delante del Señor, hacer lo que tenían que hacer y ver cómo el Señor les abrió las puertas económicas, les dio trabajo, los bendijo y al cabo de poco desaparecen, ya no están. ¿Dónde está tu agradecimiento? He visto gente en peligro, no en peligro de muerte, a punto de morir. Conocí el caso de una persona que nació con un riñón. Y con el tiempo de adulto ese riñón le falló. No tenía otro. Estuvo a punto de morir, estuvo tiempo en diálisis. Una lista de espera larguísima para un trasplante de riñón. Realmente su vida fue en aquel tiempo muy difícil. Muy difícil. De una manera milagrosa se le abrieron las puertas, consiguió un riñón, lo operaron, el cuerpo asimiló increíblemente bien ese riñón, hasta los médicos sorprendidos. Dio testimonio en la iglesia. Fue realmente conmovedor. Una familia muy querida en la iglesia. Y al cabo de un tiempo, este hombre desapareció. ¿Y no pasa muchas veces esto con nosotros? Empezamos a orar, empezamos a leer cuando tenemos un problema. Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. Y cuando ocurre, pasa un poquito el tiempo y ya nos olvidamos. Y volvemos a nuestra vida, nos olvidamos de Dios. ¿Y qué ocurrió cuando entregaste tu corazón al Señor? Hace ya tanto tiempo, tantos años. Entregaste tu corazón al Señor. Señor, entra en mi vida. Quiero que seas mi Señor. Yo quiero ser un cristiano de verdad. El Señor te tocó. Te dio la salvación, la esperanza eterna. Y con el día a día, las dificultades de la vida, los afanes de la vida, uno se olvida de aquello y empieza a olvidarse. Lo sorprendente de estos leprosos es que no tuvieron que pasar muchos días. Se olvidaron bien rápido. 9 de 10. 9 de 10 fallaron. 9 de 10. Las estadísticas son dramáticas, ¿eh? Y yo pienso, la Biblia habla de un remanente, un resto, una pequeñísima parte que van a ser salvos, que van a perseverar en el Evangelio, que van a perseverar en su relación con Dios. Una pequeñísima parte. ¿Será esto una simbología de aquello? No lo sé. Yo espero que los que estamos aquí seamos el 100%, comprometidos con el Señor, comprometidos con el Señor. ¿Sabéis por qué los 9 no regresaron? Corrieron a presentarse al sacerdote.
para que el sacerdote les dijera: sois sanos, ya podéis ser personas normales. A estos 9 les importó mucho más lo que pensaba la sociedad de ellos que de darle las gracias al Señor. Les importó mucho más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Les importó mucho más las alabanzas de la gente que las alabanzas de Dios. Les importó mucho más el reconocimiento de la sociedad que el reconocimiento de Dios. Y no hay nada más esclavo para una persona que estar atado a las opiniones de los demás. Porque escúchame, hoy estás aquí, pero como mañana no hagas lo que te piden, estás ahí. Y esto lo podemos ver con los políticos, lo podemos ver con los deportistas. El gran futbolista del momento, toda la gente lo admira, lo adora, pero como en la final del Mundial falla un penalti, se le acabó la vida. Y es una esclavitud tan grande, tantos famosos, tantas estrellas de la música, del deporte cayendo en depresión. Y nosotros decimos: ay, si yo tuviera su dinero. No veo que el dinero los salve de depresiones, de angustias, de ansiedades, de suicidios, de sobredosis. No hay nada más esclavo que la opinión de los demás. Pero qué pena que solo uno lo entendió. Él no tuvo prisa en tener el certificado del sacerdote. No tuvo prisa. No tuvo prisa. Él había sido sanado. Y él volvió. No sé cuánto tiempo pasaría desde que se encontraron con Jesús. Quizá llevaban 2 días de camino hacia Jerusalén, no lo sé. Y él tuvo que deshacer 2 días de vuelta para luego volver a recorrer el camino hasta Jerusalén y encontrarse con el sumo sacerdote. No lo sé cuánto pasaría. 5 minutos, media hora, días, no lo sé. Uno regresó. Y dice que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Pero qué curioso, que además este era un samaritano. ¡Wow! Jesús sanándole la enfermedad que tenía. Jesús sanándole su dignidad y Jesús saltándose todas las barreras culturales y de odio, rompiendo tantas barreras para llegar al corazón de esa persona. Y Jesús quiere romper todas las barreras de tu corazón en esta mañana para liberar el agradecimiento, porque el agradecimiento libera el gozo y el gozo te da libertad. Cuando tú empiezas a agradecer, empiezas a ser libre del materialismo, de la opinión de los demás, de todo lo que esclaviza. El agradecimiento rompe las barreras que nos ponemos los unos contra los otros. Porque, ¿sabes? Todos, repito, somos hechos a imagen de Dios. Todos. Cuando tú rechazas a alguien por su origen, por su cultura, por su manera de pensar, tú estás intentando arrebatarle la dignidad que Dios le ha dado. Estás diciéndole a Dios: con esta persona has hecho un mal trabajo. Con esta persona te has equivocado. Es fuerte esto, ¿eh?
Le estás diciendo al Creador que es un mal creador. Y sí es cierto, no estamos llamados a ser amigos de todos. Estamos llamados a algo mucho más fuerte que eso, a amarnos los unos a los otros. Es algo que va mucho más allá de la amistad, muchísimo más allá. Obviamente vamos a tener más feeling, más entendimiento con unos que con otros. Eso es totalmente normal. Pero al margen de eso, Dios nos llama a amar, a amar. Y eso empieza por reconocer la dignidad que todos y cada uno de nosotros tenemos, porque nos la ha dado Dios. ¿Cuántas veces nos ha bendecido el Señor? ¿Cuántas? Natán, es que tú no sabes, mi vida es muy dura. Mi vida es muy dura. Pero si me estás pudiendo decir esto, es porque estás respirando, es porque tienes vida, es porque hoy existes. Hay mucha gente que no puede decir eso hoy. Dale las gracias al Señor por la vida. Dale las gracias al Señor porque me lo puedes decir. Hay gente que no puede hablar, que es muda. Tú tienes voz. Puedes ver. Algunos necesitamos alguna ayudita, pero puedes ver. Puedes oír. Puedes comer. Y en estos días se agradece comer bien. Algunos tenemos unos impedimentos con las intolerancias más que otros, pero podemos comer. Podemos estar aquí. Abrazarnos, felicitarnos por las fiestas. Podemos compartir nuestra fe libremente. Hay países donde esto estaría absolutamente prohibido y se tienen que reunir en casas de manera secreta, tan solo por leer la palabra y orar juntos. Se juegan el cuello literalmente por hacer lo que estamos haciendo nosotros. Creo que tenemos muchos motivos para dar gracias, para ser agradecidos, para volver nuestro rostro a Jesús y darle las gracias y darle gloria a Dios. El agradecimiento, por encima de todas las demás cosas, lo que te da es salvación. ¿Qué le dijo Jesús a ese leproso? Al único que regresó. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Vaya. Todos recibieron la sanidad corporal, la sanidad física, pero solo uno se llevó la sanidad espiritual, que al fin y al cabo es lo más importante. Como me gusta decir, aunque soy un poco bruto, prefiero llegar sin las dos piernas al cielo que llegar entero al infierno. ¿De qué me va a servir mi cuerpo sano en el infierno? Ese leproso se fue. Llegó a Jesús siendo leproso y samaritano y se fue siendo un hijo de Dios, salvo por toda la eternidad. Esto es lo que provoca un encuentro con el Señor. Te transforma la vida por completo. Te transforma la vida por completo. Ya no importa lo que eras, importa lo que Jesús ha dicho de ti. Y esa identidad nadie te la puede arrebatar jamás. No hay una voz más poderosa que la voz de Dios. El agradecimiento nos conecta con Dios y nos ancla en su salvación. Deja ya la queja. Es que lo que me han hecho, lo que me han dejado de hacer. Déjalo ya. Déjalo ya. Proyéctate en agradecimiento. Empieza a dar las gracias. Empieza a dar las gracias. Quítate el hábito de la queja, porque es un hábito fuerte. Quítate el hábito de la queja y empieza a dar gracias al Señor.
Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Un cristiano que se queja no es cristiano. Uno de los rasgos identitarios más importantes de un cristiano es el agradecimiento. Porque tenemos muchísimo más que agradecer que de quejarnos. Muchísimo más. Muchísimo más. El fruto de nuestra relación con Dios debe ser el agradecimiento. Vuelve tu rostro a tus padres. Vuelve tu rostro a tus hijos. Vuelve tu rostro a los hermanos que te ayudan o que te ayudaron. Vuelve tu rostro a Dios y agradece. Y empieza a agradecer. No, tu vida no ha sido un accidente. Tu vida no es un accidente. Tu vida no es un error. Tu vida no es una desgracia. Tú tienes la dignidad que Dios ha puesto en ti y Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Piensa en todo lo que Dios te ha dado. La vida, la salvación, la esperanza, la libertad, el gozo. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias.